día de hoy vamos a continuar con lo que sería literatura de la edad moderna. Y la modernidad está vinculada a los siglos después de lo que se llama la Edad Media. Nosotros básicamente lo que hacemos es saltar la Edad Media porque pasamos de ver los clásicos, que era la edad de los griegos y los romanos, a ver pues ya el siglo XVI, XVII, que le consideramos edad moderna. Entonces digamos que en nuestra línea de tiempo tengamos en cuenta ello, una línea de tiempo un poco chueca, pero viene la edad antigua, que es a lo que le denominamos la antigüedad clásica. Esa es la edad de la antigüedad, también llamada, recordemos, entonces, el periodo clásico. Y eso es lo que hemos estado viendo. Esta antigüedad, este periodo clásico, son los griegos, incluye a Homero, incluye a Sófocles. Luego de la edad antigua o de la etapa de la antigüedad, tenemos la edad media, que nosotros nos vamos a saltar, porque la edad media son aproximadamente 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV en Europa. En la Edad Media hay obras importantes como Divina Comedia. Ahora no está incluido dentro de nuestros temarios, ¿ya? De repente en otras universidades, academias, lo puedes ver que la Edad Media también forma parte del temario, pero aquí en la Pre San Marcos no se considera porque no vienen preguntas de Edad Media. Pero hay una obra importante, es la obra de Dante Alighieri, Divina Comedia. Y luego está la Edad Moderna, que sería justamente lo que nos corresponde hoy día. La Edad Moderna es a partir, desde el siglo XV ya comienza a haber manifestaciones, pero a partir del siglo XVI se va a ver con mucha más fuerza. Entonces, a ello, o en esta línea de tiempo es en la que nos movemos para entender el paso de los movimientos. La Edad Moderna, entonces, para empezar, tiene tres periodos, tres etapas importantes. La primera es el Renacimiento. El Renacimiento está vinculado a, como el nombre lo indica un renacer de la literatura clásica, revalorar, ¿no?, la literatura clásica, pero ya en el siglo XVI. El barroco es el siglo XVII y la ilustración en el siglo XVIII. Entonces tenemos tres etapas o tres movimientos. En pantalla justamente podemos distinguir algunas características. El Renacimiento es de los tres que vemos en pantalla el que más se va a preocupar por la armonía, la simetría y la belleza según lo consideraban en la antigüedad. Por eso les recordaba que le llamamos a la antigüedad o a la edad antigua a los griegos y a los latinos. Entonces hay una revaloración de esa cultura y de la idea de belleza de ese momento, que era una belleza muy simétrica. También hay una revaloración del interés en el hombre, en sus pasiones, en su incluso presencia física, ¿no?, en su noción de belleza. Y también ya en este contexto el Renacimiento abarca tanto el arte como la ciencia. Entonces va a haber muchos estudios, por ejemplo, de anatomía humana, mucha belleza del cuerpo centrada en dibujos y pinturas de la musculatura humana. ¿Qué es lo que pasa con estos famosos grabados de Da Vinci, que está en pantalla, ¿no? Estos dibujos que buscan explorar un poco lo que es la anatomía, los músculos, la simetría dentro del cuerpo mismo, mezclando arte y matemática de esa manera, ¿no? Y se habla también de la influencia importante del humanismo. El humanismo es la vertiente filosófica del Renacimiento, de donde se nutre sus ideas principales. Y básicamente los humanistas revaloraban el conocimiento humano, que decían se remontaba a la antigüedad. Había una
una revaloración de lo clásico incluso en ellos, ¿no? En esta idea de la belleza y también el conocimiento que venía desde tiempos antiguos. Entonces, cuando hablamos del humanismo nos referimos a esa revaloración perdón, de conocimiento antiguo, de la filosofía antigua, del arte antiguo, e incluso pues en general, ¿no? De la sabiduría que se va revalorando. Entonces, ese es el primer momento que estamos viendo en pantalla. El siguiente es, hay que considerar que el barroco sucede o está muy vinculado a los renacentistas. Entonces, por ejemplo, podemos identificar que hay autores que están en ambas vertientes o que se pueden incluir en ambas vertientes. Uno de esos autores es, por ejemplo, William Shakespeare. Entonces hablamos de Renacimiento y Barroco como dos movimientos que si bien son separados, tienen ciertos elementos en común y que vamos a encontrar que además tienen algunos autores o representantes de ambas partes. Entonces, aquí veamos que las características son contrastantes, sin embargo. El barroco tiende a ser mucho más complejo, el barroco tiende mucho más a la dificultad, digamos, formal, colocar muchas más figuras literarias, colocar muchas más metáforas, verbatos. A eso es a lo que le llamamos complejidad formal. En algunos casos, como en el teatro, hay obras de teatro que incluyen pequeñas obras de teatro adentro, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que, obviamente, la obra se vuelva más compleja, ¿no? Una obra de teatro dentro de otra obra de teatro, por ejemplo. Aquí justo está la otra característica que te decía. Las figuras se vuelven muy exageradas en algunos poetas o en algunos teatristas. Las figuras que más predominan son la metáfora y el verbatim. Se vuelven el ejemplo de esta exageración. Además tenemos que se revalora también lo grecolatino, pero aquí más va por la mitología, los personajes muy rebuscados que puede haber en esta mitología. No va tanto por la mirada griega de lo armónico, porque más bien los barrocos se van en contra de la armonía, prefieren algo más recargado, sino va más en torno a eh, la presencia de personajes, de muchos personajes y de mucha exageración en cuanto a personajes incluso que no son tan conocidos, ¿no? Entonces, por ahí me dicen que está teniendo problemas de sonido un instante.
Hola chicos, a ver, ahora estoy en un lugar donde hay un poco menos de gente, se están retirando también los profesores que estaban a mi alrededor. Eh, por favor, por ahí confirmen, me dicen que tampoco se ven las diapositivas. Eso sí me preocuparía un poco más porque se supone que estaba mostrando, ¿no? Ya varias diapositivas y no sé si es Sí se ve, que Miss. las puede observar, porque alguno de sus compañeros, una de sus compañeras me dice que no se ven bien y me tendrían que avisar para en todo caso si no volver a cargarlas. Si se ven, yo sí lo veo. Ya, entonces por allí de repente es la señal de esa persona. Listo. Muy bien. Entonces vamos a retomar, ¿ya? Vamos a retomar. Voy incluso prender la cámara a ver si se ve un poco mejor, si se capta un poco mejor. Ya. Estábamos hablando del barroco. El barroco es el periodo, les decía, en el que hay mucha complejidad formal y hay también mucho interés por hacer el arte, el teatro, la poesía más de difícil comprensión. Es una época en la que definitivamente se hace una literatura más intrincada, más rebuscada. Y ya es una época de gran pesimismo también. Es la época en la que se considera que el hombre es un ser inconstante y pasajero, en el sentido de que el hombre se reflexiona como un ser mortal, un ser que está marcado porque va a morir tarde o temprano. Y eso obviamente determina que hay una mirada bastante más pesimista, bastante más, a veces pues desesperanzada, ¿no? De cuál es el futuro del hombre. Otra cosa importante del barroco es que hay cierto descreimiento, a diferencia de la Edad Media, por ejemplo, en que había un ciego creer en Dios, una fe mucho más fuerte, mucho más importante. En el barroco eso se ha ido perdiendo y hay muchos que cuestionan la idea de que vayamos a irnos al cielo o al infierno después de la vida, ¿no? En esta tierra. Entonces hay esta idea también de el hombre y su paso por la tierra como algo inconstante, en el sentido de que es algo pasajero, que se acaba, que poco a poco pues está más marcado por su final, incluso que por su existencia, ¿no? Nuestra vida es un grano de arena en un infinito del que no somos pues prácticamente nada. Esa es la idea pesimista detrás de mucha poesía y de mucho teatro barroco. Por último, en el siglo XVIII, la ilustración está marcada porque hay un gran progreso y también eso implica el progreso de la ciencia. ¿Ya? El progreso de la ciencia es un progreso racional que propone que todo tiene una explicación científica. Es la época en la que se comienzan a instaurar las nociones que se van a llamar positivistas, ¿no? De la idea de un principios científicos que rigen todas las, incluso las artes. Y la razón que va a tratar de estar, pues, como un punto central, ¿no? Lo racional, que está como punto central, se vuelve algo que incluso debería dirigir el arte. Por ejemplo, el teatro debe tener reglas, o la poesía debe tener reglas, ¿no? Y esas reglas se vuelven estrictas, se vuelven lo que llamaríamos ahora tal vez cuadriculadas, pero eso le da un orden, una matemática y un sentido a lo que quieren incorporar. Entonces, los pensadores de la ilustración son los pensadores llamados también neoclásicos en el arte, tienen este apego fuerte porque todo sea ordenado de un modo casi científico. Entonces, este apego por la ciencia y como dice aquí, la expresión artística es el neoclasicismo. Eso significa que la ilustración y el neoclasicismo son nombres diversos que se le dan a la misma época, pero los neoclásicos es la denominación sobre todo en literatura y en arte y en pintura.
Entonces, en medio de estos dos primeros movimientos que hemos visto, en medio del Renacimiento y el Barroco, que justamente tenían pues como punto de articulación a una figura central, se encuentra allí William Shakespeare. Shakespeare es el representante de ambos movimientos, aunque es mucho más conocido tal vez por su periodo barroco, en el que tiene varias obras famosas. Entonces, aquí está. Este es el punto central a recordar. Es una figura de transición, o sea, intermedia y que se puede considerar como el representante de ambas. Nosotros vamos a ver Romeo y Julieta, que justamente es un buen ejemplo de esta transición o de este punto intermedio, pero además tiene obras mucho más tiradas a lo barroco como Hamlet o Macbeth. Y en todas ellas se explora defectos e intereses humanos, ¿no? La duda, la venganza, la traición, los celos y en este caso la pasión, que es el tema importante en Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, seguramente todos sabemos, es una obra de teatro, o sea, pertenece al género dramático, más específicamente a la especie de tragedia, porque termina mal, termina con muerte, con desolación. Cuando hay una obra de teatro que termina de esa manera, hablamos de tragedia, ¿no? Las obras de Shakespeare eran extensas, demasiado extensas incluso para representarse. A veces tomarían 6 o 7 horas, lo cual es una exageración. Y estaban divididas en 5 actos o 5 partes. Eso en contraste con otras obras, la mayoría de obras barrocas, por ejemplo, de otros países, suelen tener 3 actos nada más, pero Shakespeare las hacía un poco más largas. Está marcado por su gran riqueza poética. ¿Qué significa eso? Que si bien es teatro, escribe como si fuera poesía, con versos, con musicalidad y con sobre todo, como aquí lo indica, con metáforas, ¿no? La idea de metáforas muy evidentes a veces, ¿no? Del tipo A es B, para comparar ciertas personas, para comparar ciertas situaciones se van a incorporar en la obra Romeo y Julieta. Es una obra que está escrita tanto en verso como en prosa. Combina el verso, recordemos, era el modo en que está escrita la poesía, también el modo en que están escritas las canciones, el modo en que están escritas las antiguas epopeyas de Homero. El verso está vinculado, por ejemplo, a este tipo de construcción, ¿no? Cuando tú tienes una página y las líneas, cada una de estas líneas se le llama un verso, no completan toda la página. Suelen estar pegadas hacia la izquierda y cortarse en algún momento. Este es un ejemplo de cómo encontramos las canciones, por ejemplo, las letras de canciones y las buscamos. Es muy diferente a cuando leemos un cuento o cuando leemos el manual de nuestra pre, en la que tenemos párrafos que completan de izquierda a derecha prácticamente todas las líneas, ¿no? Y hay un punto de aparte y luego continúa, y hay bloques y bloques de texto, todos parejos. Cuando se completa toda la página de manera, pues, completa, ¿no? En toda su extensión, ahí hablamos de la prosa. Entonces, esa es la diferencia entre los versos propios de la canción, propios de la poesía, y la prosa, que es más bien vinculada a muchas veces como conocemos los cuentos, la narrativa, ¿no? Sin embargo, vamos a encontrar que en esta obra de teatro hay ambos, hay verso y hay prosa. Hablemos un poco del argumento. Romeo y Julieta es una obra, te decía, en 5 actos. Es una obra sobre dos personajes muy jóvenes. En primer lugar, pues, diferenciar las familias, ¿no? Romeo pertenece a la familia Montesco, mientras que Julieta pertenece a la familia Capuleto. Ambas son familias famosas y son familias ricas en la Italia
en particular la ciudad se llama Verona. Y al inicio de la obra, en el primer acto, ha habido una pelea tan fuerte entre Montescos y Capuletos que el príncipe de la ciudad de Verona ha determinado que va a castigar muy severamente a los que sigan en este tipo de pleitos, ¿no? Sobre todo si pertenecen a estas dos familias, porque son familias que al parecer están enfrentadas desde hace tiempo y están generando pues bastante fastidio y malestar en el, en el pueblo. Entonces, la idea es que el príncipe hace esa advertencia de que los va a castigar muy severamente para apaciguar los ánimos y que ya no hayan este tipo de pleitos. El, el príncipe de Verona propone que va a incluso desterrar, o sea, expulsar de la ciudad a quien se vuelva a meter en líos de este tipo. ¿Ya? Eso es importante, la presencia de este personaje que es el príncipe, porque luego ese mandato, ese designio se va a cumplir. Van a volver a haber peleas entre los Montesco y los Capuleto, y el príncipe va a ejercer su autoridad de acuerdo a lo que antes había advertido y va a castigar duramente. En este primer acto se da también que se conocen los jóvenes. Hay que tener en cuenta que son sumamente jóvenes. Julieta tiene 13 años y Romeo tiene entre 15 y 16. Entonces, son adolescentes, ¿no? En ese entonces, esa era una edad bastante, digamos, cerca al matrimonio, ¿no? Ya una chica con 14, 15 años se podría estar casada y está con hijos. Bueno, entonces se enamoran porque Romeo se cuela en una fiesta en la que no debería estar. Es la fiesta de los Capuletos, una fiesta de disfraces. Por eso aprovecha esa situación, esa oportunidad para colarse. Y allí la ve a Julieta y se enamora tan perdidamente de ella que se olvida de su amor anterior, porque él estaba, digamos, también antes interesado en otra chica, en Rosalía. Pero se olvida de ella, se enamora de Julieta y a partir de ese día va a estar pues sumamente y solamente interesado en ella. En el segundo acto, Romeo confiesa su amor a Julieta. Julieta estaba en principio sola en el jardín, pensaba que estaba sola, y hablaba consigo misma sobre lo enamorada que estaba de este chico que acaba de conocer y de lo sorprendida y decepcionada cuando se entera que se trata de un Montesco, ¿no? Entonces Julieta está hablando sola y lamentándose. ¿Cómo es posible que alguien que sea tan perfecto sea enemigo de su familia? Entonces, Romeo había quedado escondido entre el jardín y los arbustos con la esperanza de verla una vez más, y como la escucha, no va a tardar en confesarle su amor. Y ambos van a comenzar entonces un romance bastante intenso, como suelen ser los enamoramientos pues, de juventud, en este caso de adolescencia, ¿no? Tanto así que como es la costumbre en la época, digamos, para sellar este amor y para poder consumarlo sin que sea pues ilícito, se tienen que casar. Entonces, con la ayuda de un cura que es amigo de Romeo, se van a casar en secreto. Ese es el evento más importante de este segundo acto, ¿ya? En el tercer acto, Tebaldo, que es el primo de Julieta, Tebaldo le tiene mucha ojeriza a Romeo, siempre lo provoca, siempre lo insulta, pero en este momento justamente se va a dar un enfrentamiento en medio de la plaza de Verona. Tebaldo lo reta a una pelea de espadas. Y obviamente Romeo no quiere nada que ver con esta pelea, porque en principio él está casado con su primo, aunque Tebaldo no lo sabe. Y son familiares, aunque Tebaldo no lo sabe. Entonces,
Romeo al principio no quiere pelear, pero resulta que de tanto que lo insulta y que lo provoca, el mejor amigo de Romeo, que es Mercucio, él sale a la defensa de Romeo, ¿no? Furioso además, le dice, ¿cómo es posible que dejes que te hable así y no vas a hacer nada? Y es Mercucio el que va a pelear con Tebaldo y va a morir en ese enfrentamiento por intentar defender pues el honor de su amigo. Entonces, y solo entonces, Romeo, furioso y ofuscado, ya sin pensar en las consecuencias, va a atacar a Tebaldo, lo va a matar en esta pelea de espadas. Y como te había mencionado en el primer acto, había este castigo que propone el príncipe para que quien se pelee y quien salga, pues, o quien haga algún tipo de disturbio, ¿no? Vaya a salir de la ciudad. Así es que lo van a desterrar a Romeo. Lo desterran a una ciudad lejana. No puede vivir más en Verona, pero él está casado con Julieta. Nadie lo sabe, sin embargo. Entonces, a Julieta sus papás la ven muy triste. Entre otras cosas, creen que se trata de que está muy sola, de que han matado a su primo. Los papás ni cuentan, ¿no? De que Julieta está triste porque Romeo se ha ido. Y a ella la prometen en matrimonio, por esto, porque supuestamente está muy triste y sola, la van a comprometer con un conde. Todos estos son chicos ricos, ya de las clases altas. Entonces el conde Paris, que va a ser su prometido, también es un jovencito muy adinerado. Eh, Tengamos en cuenta que como son familias muy ricas, también se habla de ellos, ¿no? De quién se va a casar con quién, de que Julieta es pues la jovencita que va a ser la heredera, ¿no? De esta fortuna. Eso es importante porque por ello es que las noticias en torno a las familias Montesco y Capuleto se vuelan bastante o se mueven bastante dentro de la ciudad. Julieta está desesperada entonces porque la quieren casar así de manera muy veloz, de manera express. La compromete y a los días supuestamente debe casarse. Y ella está obviamente opuesta a esto y desesperada va a pedirle ayuda al mismo cura que la casó con Romeo. Es así como el cura, Fray Lorenzo se llama, la va a ayudar a fingir la muerte con una pócima. Esa pócima le va a dar la posibilidad de durante 2 días estar completamente inerte, sin aparentes signos físicos, sin aparentes signos vitales, ¿no? Obviamente, todo ello va a estar disimulando su verdadero estado para así darle unos días de tiempo para poder hacer que la familia recapacite y para que no la obliguen a casarse. Mientras tanto, el, el cura, ¿no? Fray Lorenzo, le manda una carta a Romeo, le manda un encargo que es muy importante para que Romeo se entere de que Julieta solamente está fingiendo. Y ahí es donde te decía que entra a tallar que estas familias son ricas y poderosas, porque la noticia de que Julieta, la jovencita de 13 añitos, heredera de esta gran fortuna, ha muerto, la noticia corre como pólvora. Y al pobre Romeo le llega la noticia y no le llega la carta se pierde en el camino. Eso obviamente contribuye a la tragedia, ¿no? En el acto final, Romeo regresa desesperado a la ciudad, rompiendo la ley, ¿no? Si lo capturan, lo pueden apresar y matar porque ha roto el designio que decía que debía estar encarcelado, perdón, desterrado, ¿no? Entonces, él regresa contra la norma en medio de la noche. Su idea es ver por última vez a Julieta y morir junto a ella. Él lleva un veneno muy potente que ha comprado en el camino para de esa manera pues estar junto a ella, ¿no? Por la eternidad. Eh, Sin embargo, es tan piña pues que Romeo se envenena y a los pocos instantes ya era momento de que Julieta despierte. Entonces ella despierta de su sueño profundo, pensando pues que eh, ha ganado tiempo, ¿no? Que ha salido bien su treta, pero encuentra que está muerto Romeo a su lado y se da cuenta que obviamente todo ha terminado mal, en tragedia. Ella decide también quitarse la vida, perdón, con una daga que encuentra en el cinturón de su amado. Entonces se clava la daga en el pecho
y ambos jóvenes mueren. La imagen es más dura y visible si consideramos lo que les mencionaba de que son muy jóvenes, ¿no? Son dos adolescentes que no los han dejado estar juntos, no los han dejado poder libremente pues enamorarse, y porque sus familias pues son enemigas políticas, económicas, que básicamente han querido determinar sus vidas, ¿no? Por ello es que terminan muertos. Entonces la imagen es muy dura porque al día siguiente llega la familia pues de Julieta y la encuentra de esa manera, ¿no? Los encuentra muertos. Y se enteran por Fray Lorenzo de toda la historia completa. Entonces, las familias, la obra termina con que las familias hacen una tregua, deciden pues dejar de lado sus rivalidades y más bien van a construir con sus fortunas una estatua de los dos jóvenes juntos. Entonces, el tema central de esta obra es la pasión juvenil, ¿no? También el amor, pues, desde un punto de vista, como les decía, de este amor apasionado que no cree, que no tiene consecuencias, ¿no? El puppy love le llaman los norteamericanos, este amor de jovencito, ¿no? De los primeros amores, que además están enfrentándose a los designios sociales. La sociedad les obstaculizaba estar juntos, les impedía estar juntos. Entonces, tanto las normas que habían como sus mismas familias no querían que estuvieran juntos. Y es por eso que otro tema importante, junto con el amor y la pasión, es las rivalidades políticas, ¿no? Como las luchas, cuando hablamos de la política nos referimos a las luchas por el poder. Todas estas luchas por poder, por dinero, por influencias, hacen que se pierda de lado la voluntad de los jóvenes y los lleva a su tragedia. Entonces esa es la obra significativa que nos ha tocado ver de Shakespeare, una tragedia en 5 actos. Recordemos que está entre el siglo 16 y 17, dentro de lo que sería este periodo de transición, ¿no? Renacimiento y barroco. Y luego de ello viene la ilustración, que ya explicamos cuáles eran sus características. No nos toca ver ninguna obra de la ilustración, por lo que vamos a pasar a la edad contemporánea. La edad contemporánea son los siglos 19 y 20. Entonces, ya aquí hablaríamos de dos movimientos importantes representativos que son el romanticismo y el realismo. Comenzamos con romanticismo. En realidad el romanticismo inicia desde finales del 18, pero en el siglo XIX va a tomar digamos, por asalto toda Europa. Toda Europa se vuelve sumamente romántica. Es el movimiento de moda. No es solamente no es solamente pues una noción del arte, no es solamente una noción de la literatura. El romanticismo es un movimiento bastante generalizado. Por ahí me comentaban algo respecto a Romeo y Julieta. Me decían que había escuchado que William Shakespeare había hecho la obra para mostrar lo tanto que es el amor. Claro, las interpretaciones de la obra son diversas, ¿no? Que vienen ya con los siglos. Bueno, en la época en sí, también está esta idea de, o sea, se puede tomar de varias maneras, ¿no? Está la idea de que es un amor, siempre yo pongo este término de amor, entre comillas, un poco, porque es muy juvenil, ¿no? Es algo muy pasajero, que probablemente, así como se le pasó a Romeo su amor anterior, se le hubiera pasado, de no ser porque está prohibido. Entonces la idea también allí del obstáculo, de sobrepasar el que dirán, de imponerse ante los obstáculos, toma importancia. Entonces ya uno lo puede leer de varias maneras, como si es de verdad un amor o si es algo tonto, es algo exagerado.
El asunto es que lleva a la muerte a dos jóvenes de dos familias ricas, ¿no? Lo cual de hecho puede leerse también como algo que es un poco absurdo. La idea, o que es un poco, mejor dicho, exagerado, ¿no? Considerando que son dos niños, básicamente. Hay varias maneras de verlo. En nuestro caso, nuevamente, consideremos que el tema es este amor muy juvenil, muy tal vez eh, descarrilado, ¿no? Que no piensa de manera racional. Y ya pasando al romanticismo, justamente ahora vamos a ver un movimiento que defiende este tipo de pasiones. Ya en el siglo XIX, esto se pone muy generalizado, se vuelve un movimiento muy generalizado, defender las grandes pasiones, intensas, irracionales, eh, que escapan pues a la razón objetiva, ¿no? Entonces tenemos en pantalla algunas características importantes. Es un movimiento que surge en Alemania con el Sturm und Drang, también en Inglaterra va a tener muy fuerte cabida, y es una respuesta al movimiento del siglo XVIII, que era la Ilustración, o en literatura el neoclasicismo. La Ilustración proponía, te decía, todas estas reglas y nociones racionales, de que la obra debía ser ordenada, cuadriculada, seguir una serie de normas estrictas. En cambio, los románticos proponen más bien la noción de que toda la obra es libertad pura, que el artista es un creador a modo de un dios. Entonces, así como Dios tiene potestad sobre su obra, el artista tiene total libertad sobre lo que crea. En ese sentido, vamos a notar que hay una un fuerte encumbramiento del yo, ¿no? Del individuo. No solo en el arte, sino en los sentimientos en general. Hay esta idea de que mis pasiones, mis amores, mis sentimientos son lo más importante, se sobreponen a todo lo que hay en el resto. Hay una mirada muy individualista de las pasiones y emociones. Y esto está vinculado a lo que llamamos también subjetividad. La subjetividad son justamente, o nosotros lo debemos entender justamente como pasiones y emociones en este contexto propias de los sujetos, a diferencia de otros movimientos que son más descriptivos o que prefieren mirar las cosas. Los románticos prefieren sentir las cosas, mirar hacia adentro se le llama esto, ¿no? Entonces hay esta idea de que al interior del sujeto puede haber una tormenta, pueden haber muchas emociones y muchos sentimientos conflictuados incluso. Otros elementos que valora y que revaloriza los románticos son el pasado. Eso le da un tono legendario a muchos de sus relatos. De hecho, aparecen las leyendas románticas, que son un tipo de relato similares a los cuentos, pero que están enmarcados en un pasado distante y un pasado un tanto misterioso. Como si yo te dijera, pues, hace un siglo vivían una pareja de viejitos en la casa de tu vecino y ahora se escuchan sus pasos, ¿no? Te hace esa idea de un pasado que al mismo tiempo tiene algo de legendario, de misterioso, o muchas veces también increíble o fantástico. Hay mucho también elemento fantástico en los románticos. Otro punto que revaloran es la naturaleza. La naturaleza se va a ver mucho en las obras pictóricas, las pinturas que vemos en pantalla, por ejemplo, pero también en la literatura hay poemas a la primavera, al invierno, al otoño, a los árboles, a los ríos, a lo que te puedas imaginar, hay poesía romántica sobre ello. Hay poesía y también novelas románticas que hablan de la naturaleza en su relación con los seres humanos. Si una persona es alegre, de pronto el campo es florido, el sol sale, ¿no? Las hojas son verdes. Si una persona está triste, de pronto cae un relámpago, o la lluvia acompaña tu pesar, ¿no? Entonces hay esta idea de idealizar la naturaleza, encumbrarla y a veces incluso vincularla a las emociones de los seres humanos.
Ya con ello, teniendo en cuenta que el romanticismo inicia en Alemania, que es uno de los movimientos, es uno de los lugares donde surge esta gran moda, uno de los iniciadores y representantes del llamado Sturm und Drang es Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe es, en su juventud, un defensor pues de estas nociones en torno a la emoción intensa y la emoción irracional, como la que tiene Werther en su obra. Entonces, una de estas novelas iniciadoras del Sturm und Drang se llama Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther trata justamente sobre un chico que va a viajar hacia el campo, se llama Werther, y allí se enamora, pero se trata de un amor imposible. Goethe escribe esta obra a modo de una novela epistolar, se le llama, o sea, una novela como cartas, en la que el mismo Werther le va contando su historia de amor a uno de sus mejores amigos. De esa manera podemos entrar en los sentimientos, en lo que llamamos el intimismo del personaje, los sentimientos más íntimos, más, podríamos decir, ocultos, porque se enamora de alguien que no debe ser, ¿no? Todo ello se ve muy bien representado en la novela, porque Werther no se lo está contando a cualquiera, se lo está contando a su mejor amigo. Goethe entonces se vuelve un pilar de la literatura alemana, sobre todo romántica, y uno de los más grandes representantes, te decía, de este movimiento juvenil. De pronto, y Werther es joven, es un personaje joven, de pronto es como el modelo a seguir. Este personaje que contra todo pronóstico, que pese a que no le conviene, pese a que todo el mundo le dice que no está bien, que no es lo ideal que esté enamorado de esta chica, él se va contra todo para intentar, ¿no?, poder tener algo con ella, para poder al menos darle algo de rienda a esta pasión intensa. Entonces, Storm and Drang se suele traducir como tempestad y pasión, también a veces como tormenta e impulso, empuje, porque hay esta idea muy fuerte de vivir justamente tempestuosa, tormentosamente, con sentimientos muy intensos, vivir apasionadamente o también vivir pues impulsivamente, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, sin pensar de modo racional. Las cenas o las cuitas o las desventuras del joven Werther, que se ha traducido de varias maneras, como ves aquí es en realidad una novela que surge a finales del siglo XVIII. Pero el movimiento romántico cobra mucho más fuerza a la primera mitad del XIX. Las cenas del joven Werther está dividida también en varias partes, tiene dos partes y una del editor al lector. Y nos cuenta cómo Werther va a alejarse de la ciudad para irse al campo, que eso era algo importante porque está buscando la naturaleza, que era el consuelo de los románticos. Entonces, se va al campo supuestamente a descansar de su rutina, pero allí se enamora de Carlota. Se vuelve el motivo eh, de su interés, ¿no?, romántico. Y sin embargo, la chica está comprometida ya con otro joven y ella se lo hace notar muy prontamente. Allí notamos, por ejemplo, la presencia de la naturaleza también, porque cuando él conoce a Carlota es un día soleado, el campo está florido, y cuando él se entera que Carlota está comprometida, justamente se nubla esa tarde el cielo y comienzan pues a sonar los rayos y empiezan a sonar, perdón, los truenos y se ven rayos y llueve. Entonces ahí hasta es de trasfondo natural a los sentimientos de Werther, ¿no? Ahora, al principio, Werther parece que va a querer un poco alejarse de ese tormento, porque obviamente estar enamorado de alguien con quien no puedes estar y que es un amor imposible, se vuelve una especie de tormento. Así que decide alejarse y volver a la ciudad. Él vive en la ciudad, había ido al campo para despejarse, y más bien se enamora, decide volver a la ciudad.
Pero ahí entra a taller otro punto importante del amor romántico. El amor romántico no es racional. Entonces, esta idea de que por más que te lastime, por más que te atormente, por más que te, duela, ¿no? Tú quieres estar cerca a esa persona, por más que no sepas que no vas a poder tener nada con ella. ¿Qué es lo que le pasa a Werther? Werther va a volver al pueblo, al pueblo que está en el campo, y ya mucho más desesperado por Carlota, que para colmo ya en esta segunda parte Carlota ya está casada. Entonces antes estaba comprometida, ahora está casada, ya no hay forma de dar vuelta atrás, estamos hablando pues de siglo XVIII, XIX, no es como ahora que te divorcias y ya, ¿no? Mucho menos para una mujer, esa no era una opción, los hombres tenían muchas más opciones. Entonces, eh, Werther comienza a pensar en la posibilidad de la muerte, incluso piensa en esta idea del triángulo amoroso, ¿no? El triángulo que conforman tanto él como Alberto, que es el esposo, y como Carlota, y cómo la muerte de cualquiera de ellos rompería ese triángulo. Obviamente, cuando lo piensa, él solito se desentiende, dice, no es posible, ¿no? Alberto no merece morir, pese a todo, pues es un buen hombre. Ella tampoco, ella es, pues para él, perfecta. Entonces, quien está ahí sobrando y debería morir es él. Pero al mismo tiempo solamente es una idea en este punto. Sin embargo, se vuelve algo más concreto cuando Werther va a visitar una tarde a Carlota. La va a visitar, supuestamente debe ser una de sus últimas visitas solos. Carlota le ha pedido que ya no la vaya a ver tan seguido a solas porque está casada. Él va pues en la tarde cuando no está su esposo y hablan mal de ella, ¿no? Y los vecinos pueden pensar mal, dice. Entonces, como son buenos amigos, incluso con Alberto presente, podría él visitarla. Y él le dice, puedes venir cuando esté mi esposo, y lo invita a que vaya a cenar con ellos por Navidad, por Nochebuena. Pero Werther ya tiene esta idea de que no es lo mismo, ¿no? Él quiere verla a ella, está enamorado de ella. Entonces, en esa última visita, Werther le va a robar un beso. Y eso desencadena, pues, obviamente, el drama, ¿no? Las emociones intensas. Carlota se resiente mucho, le recrimina, le cierra la puerta de su cuarto, ella se encierra en su cuarto, no quiere escucharlo ni hablar con él, lo bota de su casa. Berta se queda un tiempo, un rato en la sala llorando y luego se va. ¿No? Intenta pedir disculpas, pero ya es en vano. No hay vuelta atrás. No pueden volver a ser amigos. Él también sabe que ella no va a estar con él, no quiere estar con él. Así que Werther va a ir a su casa y va a pedir prestado unas armas. Justamente las pide prestadas al mismo esposo de Carlota. Le escribe una carta pidiéndole estas armas porque sabe que él es un hombre aficionado a la cacería. Entonces Werther miente diciendo que se va a ir de casa y que requiere pues que le preste estos rifles, ¿no? Estas armas. Con ello, finalmente se va a disparar en el pecho. El suicidio no es en principio pues tan limpio, no es un final inmediato. 2 días agoniza el pobre Werther antes de finalmente morir. Cuando Carlota se entera, va a ir junto con su esposo y ella pues destrozada, ¿no? Al haber perdido a su amigo. Además, había que considerar que en ese entonces el suicidio era considerado un pecado grave por la iglesia, lo que significaba que los suicidas no podían ser enterrados en los cementerios generales, eran como apestados, ¿no? Que no pertenecían o no podían ser incluidos en los cementerios del resto de cristianos. Entonces hay toda esa idea de trasfondo eh, de el romántico no le importan las normas sociales tampoco, ¿no? El romántico no piensa en consecuencias de modo racional, solamente actúa basado en sus grandes pasiones, en sus grandes emociones propias. Es una mirada muy particular, muy individualista, como habíamos señalado, ¿no? La idea de el individualismo está vinculada a
centrarse solamente en uno, en el interior además de uno. En contraste, vamos a ver que luego viene un movimiento que son los realistas, que más bien van a mirar hacia afuera, en la sociedad, de repente que hay mendigos, que hay pobreza alrededor, pero en cambio aquí no, en el romanticismo uno mira hacia adentro, qué es lo que sientes, amor, tristeza, dolor, todo ello se va a ver conjugado pues en este joven que es Werther. Por eso que Werther se vuelve el ejemplo romántico. La novela se vuelve para muchos jóvenes de la época en Europa, un modelo a seguir, una especie de manual de cómo ser un romántico. Y se desata una ola de suicidios, primero en Alemania y luego en otros países, a tal punto que la novela va a ser prohibida durante varias décadas, porque había causado, pues, ¿no? Había originado muchos jóvenes que habían querido seguir el ejemplo de Werther. Les había dicho al inicio, es una novela de tipo epistolar, o sea, escrita a modo de cartas. Al principio, Werther le escribe a su amigo, que es Guillermo, pero al final nos enteramos de la muerte, la parte del editor al lector, nos enteramos de la muerte de Werther ya por el mismo amigo. Guillermo termina escribiendo lo último, ¿no? Es una novela que se publica por primera vez en 1774 y luego se corrige y se aumentan algunas partes en 1782. Y es este tono, habíamos dicho, intimista, ¿no? Los románticos pueden ser muy intimistas cuando hablan de emociones o sentimientos propios, no, no de otras personas, no exteriores, no cosas exteriores, sino cosas muy de uno. A eso es a lo que nos referimos con el intimismo. Y bueno, recordemos que ya a partir del romanticismo estamos inaugurando lo que llamamos la modernidad, por eso hablamos de novelas modernas. Entonces, novelas modernas desde el siglo XIX. Algunos temas importantes. El deseo amoroso, este deseo amoroso además por alguien que no puede ser, o sea, un amor prohibido. El tema de la naturaleza, que aparece reiteradamente en la novela. Y también una mirada hacia la burguesía o hacia la vida burguesa. Quien representa a este personaje burgués es el esposo de Carlota, Alberto. Alberto es un hombre que es mucho más práctico, vive para sus negocios, vive para hacer dinero, vive para enriquecerse. Eh, y tiene conversaciones con Werther sobre eso, sobre cuál es el fin de sus vidas, cuál es su objetivo en la vida. Werther dice que su objetivo es una gran pasión, ya sea por la naturaleza, por una mujer, una vida intensa, ¿no? Llena de belleza, llena de emociones muy fuertes. Mientras que Alberto dice que la vida es para acumular pues bienestares, ¿no? Más materiales, trabajar y lograr pues ciertas comodidades, ¿no? Entonces es una mirada mucho más burguesa, mucho más vinculada al trabajo que te da réditos económicos. Entonces, esa practicidad no la tiene Werther, ¿no? Werther prefiere lo complicado de su mundo interior y sus emociones interiores. Ese es entonces el romanticismo. No sé si hasta allí hay alguna consulta respecto a Werther o las cuitas del joven Werther. Y aquí pasamos al siglo XIX y XX, perdón, el realismo y el siglo XX. Listo, entonces, si no hay consultas, pasamos al siguiente movimiento. En el realismo, el movimiento está en contraste o en oposición a los románticos. Se da la segunda mitad del siglo XIX
aquí lo dice, es una reacción en contra, ¿no?, del romanticismo. Esta es una buena pregunta y eso es algo que por ahí me están preguntando sobre Werther, ¿no? Eso es algo que es interesante de las obras, así como hace un rato me decían sobre qué cosa significa, cuál era el objetivo realmente de Romeo y Julieta, ¿no? Podríamos decir a estos niños tontos que se enamoran y se mueren cuando de repente se hubieran desenamorado a la semana, ¿no? O también puedes decir, no, pero a los 13 años uno siente el amor muy intensamente, ¿no? Como ya no lo sientes tal vez a los 20, a los 30. Entonces, hay diferentes de repente perspectivas que uno puede tener cuando lee estas obras. Y uno estimula su pensamiento crítico, estimula sus diferentes perspectivas o puntos de vista. Y algo similar pasa con Werther, ¿no? Werther es un personaje que ya para nuestra mirada del siglo XXI también, ¿no? Es un poco exagerado, demasiado intenso. Eh, y uno piensa, pero actúa en vano o actúa totalmente en falso, con sus pasos en falso. O Carlota le da algún tipo de pie. Y eso es interesante porque Carlota le dice en varios puntos, porque ella sospecha y son amigos, ¿no? Y ella le dice que por qué no sale con otras chicas, que por qué no invita a tal o cual persona. Pues Carlota sabe que no le puede corresponder y que sabe o sospecha que él pues puede estar enamorándose de ella, ¿no? Entonces, ella trata de ser práctica. En el momento del beso se nos da a entender, y eso es un poco ambiguo, de que tal vez ella lo corresponde por un instante, pero rápidamente entra pues en la racionalidad, ¿no? De que es una mujer casada y se molesta terriblemente con él por haberla puesto en esa situación y por haber desafiado su amistad, ¿no? Por haber arruinado la amistad. Entonces, Carlota es un personaje que nos deja con esa duda en cierta medida. Lo importante es cómo actúa, y actúa de manera muy firme en que no, en que no quiere estar con él, por más de que tal vez pueda sentir algo por él, que tampoco lo sabemos con certeza, lo sospechamos tal vez en un punto, pero también nos quedamos con la duda. Pero por más que ella sienta algo, ella no va a actuar al respecto. Ella no quiere estar con él, ella se lo dice. Entonces ella también va a actuar de una manera más racional, porque al fin y al cabo, ella pues es mujer, ¿no? Entonces no tiene, te decía, la libertad o las posibilidades tampoco ya, si nos ponemos a pensar, de liberarse de un matrimonio. No estamos en nuestra época, no estamos en el siglo XVIII. Entonces, bueno, es una pregunta bastante interesante. Pero Carlota no lo corresponde o no le da pie para que Werther pues se haga todos estos mundos que el pobre se hace, ¿no? Ya entrando al realismo que nos tocaba seguir, justamente se va en contra de esa mirada de que las emociones son todo lo que existe. Y más particularmente las emociones centradas en una persona, centradas en un personaje. Eh, y les enfatizo en eso porque en Werther veíamos pues como todo era en torno a yo, ¿no? También Werther está contando su historia, está contando estas cartas, ¿no? Entonces es yo me he enamorado, yo me siento así, ay, ahora estoy desolado porque ella no puede estar conmigo, yo me siento triste, todo es muy centrado en lo individual. En cambio aquí todo está más centrado en lo social. Si uno mira a su alrededor, con objetividad, recordemos la objetividad tiene que ver con lo que está alrededor, lo que es observable, describible, también por eso otra característica es la descripción. Si uno mira alrededor puede ver que hay pobreza, de repente niños mendigando, de repente ancianos que no tienen dónde vivir, de repente, como pasa en Crimen y Castigo, prostitutas que son adolescentes apenas porque no tienen cómo subsistir de otra manera. Entonces importa mucho más el contexto, un contexto que puede ser de pobreza en muchos casos, el ambiente social. Es interesante porque los realistas describen tanto las clases altas, los grandes palacios, los hermosos bailes, los condes, las condesas, los duques, los príncipes, cómo hacen su vida de gala y sus grandes banquetes, por un lado, pero también te pueden describir una covacha francesa, en la que los más viejitos, a los que sus familias los han abandonado, van a vivir allí en la oscuridad, sin agua, sin desagüe, en covachas oscuras, asquerosos, terribles, en donde los abandonan, por ejemplo.
Te puede describir las calles, como te digo, con mendigos, con niños abandonados, con jovencitas pues de 15 años vendiéndose para poder sobrevivir. Entonces, importa mucho este ambiente social y cómo determina a los personajes. La vida de los personajes está vinculada aquí con el ambiente y el contexto. Esta característica de la descripción toma gran relevancia en ese aspecto, porque uno puede deducir que está en un ambiente muy rico, a veces solamente por cómo se describe un ambiente, cómo te describen las ventanas, cómo te describen las cortinas, los pisos, la ropa que usa la gente, ¿no? En la alta sociedad es todo eso muy elegante y muy amplio, ¿no? Los ambientes son gigantes, mientras que en las casas bajas se ve mucho más pues la pobreza, los detalles nos hablan de carencias o de cosas viejas, ¿no? Entonces la descripción es muy central para estos escritores, a veces hasta demasiado ya, se pueden tomar páginas de páginas para describirte cómo es la entrada de una casa, cómo es un jardín, ¿no? O pueden tomar páginas solamente para describirte pues los ambientes exteriores, ni siquiera entramos a la casa y ya tenemos estas varias páginas de descripciones. Entonces, eso lo hacen algunos escritores más o con más exageración, como es el caso de Balzac, por ejemplo. Pero en general todos usan la descripción mucho y ayuda mucho para entender de lo que están hablando. Los iniciadores del movimiento son franceses, Stendhal y Balzac, dos escritores bastante prolíficos, o sea que escriben bastante. De hecho, Balzac escribe cerca de 100 obras. Toda esa conjunción de obras se llama la comedia humana, una de las obras más complejas. Y como te decía, sobre tanto la alta sociedad como las clases medias y las clases bajas francesas de ese entonces. Y ahí observamos muchas conductas sociales, muchos comportamientos, incluso que no nos enteraríamos de repente si solamente estudiáramos, ¿no? La Francia de ese entonces. Te cuenta incluso secretos de esa sociedad. Quienes tienen amantes, por ejemplo, muchos de los personajes de clase alta tienen amantes, incluso las mismas mujeres. Cuando tienes plata, la cosa cambia. Son secretos de los que nadie habla y de los que nadie te reprocha. Pero en cambio, tenemos una obra muy famosa de Gustave Flaubert que nos habla de una mujer infiel, pero es una mujer de clase trabajadora, de clase no tan rica, ¿no? De clase media tirando para abajo, digamos. Entonces hay allí una crítica muy fuerte, a tal punto que está basada en una historia real, ¿no? La historia de una mujer que fue llevada a juicio porque había engañado a su esposo. La infidelidad femenina era vista de una manera muy, muy severa. Los hombres engañaban sin problema, en cualquier clase, ¿no? No había escándalo. Pero una mujer que fuera infiel era el escándalo en las sociedades entonces. Entonces, esta novela, que está basada nuevamente en un hecho y en una realidad, ¿no? Que se está describiendo algo que pasa, pues, ¿no? No podemos negarnos ante esa realidad. eh, Algo que se está describiendo lo que pasa, nos habla muy bien de la importancia del contexto, de la situación y de los personajes. Y bueno, a nosotros nos ha tocado hablar del representante ruso, que es Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky es un maestro de la psicología, del estudio de las mentes de los personajes. Puede tomarse decenas de páginas para contarnos qué es lo que está pasando por la mente de un personaje angustiado, atormentado, un personaje que está inestable, y eso hace que uno se enganche mucho, porque obviamente como ser humano nos identificamos con estos pensamientos. De Fedor Dostoyevsky tenemos la obra, la gran novela extensa, además, que es Crimen y Castigo. Hablemos un poco primero del autor. El autor te decía, ser el padre o iniciador de la novela psicológica, justamente porque le interesa hacer este análisis de aspectos psicológicos, de aspectos internos. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Que sea la mente de un asesino, además, lo que está analizando. Es la mente de Rodion Raskolnikov, que es un asesino, pero es un asesino con cierta conciencia moral, no es un asesino a sangre fría, que no tiene escrúpulos, sino es un joven
que tiene ciertos principios, es un joven inteligente, entonces eso lo hace más complejo al momento de ver sus pensamientos. Otro elemento es que hay muchísimos diálogos. La obra en gran medida tiene, o en grandes partes, hay páginas de páginas en las que tiene conversaciones entre dos personajes. Puede ser Raskolnikov con su hermana, que es Dunia, puede ser Raskolnikov con su amada, que es Sonia, puede ser Raskolnikov con el detective que va a averiguar sobre el asesinato, que es Porfirio Petrovich, y esos diálogos hacen que haya una tensión y que se aparente o se parezca al teatro. Por eso hablamos de la tendencia a lo dramático en estas obras, cuando hay mucha conversación. ¿Por qué? Porque en el teatro es pura conversación. El teatro tiene que tener diálogo y acciones. Entonces, en una obra de teatro tú ves a los actores tanto actuando como hablando. En estas novelas leemos y podemos imaginar, ¿no?, el ambiente en que los personajes hablan y hablan y hablan y conversan. Entonces, esa importancia del diálogo es el aspecto dramático. Por otro lado, tenemos preocupaciones morales y religiosas. ¿Qué significa esto? Que hay un interés por tratar de definir o diferenciar. La moral, puesto de manera muy sencilla, es pues, ¿qué entendemos como lo que está bien o como lo que está mal? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Que pareciera una pregunta muy sencilla, pero que tiene muchas complejidades e intrincancias dentro de la novela. Por ejemplo, Raskolnikov cree que está bien el asesinato en ciertas circunstancias. Está bien matar a alguien que es malo, por ejemplo, alguien que hace más daño que bien al resto. Raskolnikov cree que hay personas que son, y él los denomina así, gusanos, que no solamente no contribuyen a la sociedad, sino que hacen daño a las demás personas, se aprovechan del resto. Entonces, esas personas, dice, no merecen vivir. Y ahí entra un terreno en gris, ¿no?, sobre qué entendemos sobre lo que está bien o lo que está mal. Nosotros podríamos decir que el asesinato simplemente es algo malo, pero para Raskolnikov no es así. Por otro lado, tenemos a un personaje como Sonia. Sonia es apenas una adolescente, está saliendo de la adolescencia y tiene una familia muy empobrecida. Un papá alcohólico y hermanitos que no tienen que comer. En una Rusia que además está en crisis económica, o sea, no hay dinero y no hay, pues, es una Rusia muy fría, se nos dice, y no hay alimento para sus hermanos. Sonia se va a dedicar al trabajo sexual, ¿no?, a la prostitución, básicamente con el objetivo de sacar adelante a sus hermanos, sacar adelante a su familia, que de otra forma está en el abandono, ¿no? La chica no encuentra otro trabajo, otro oficio, y se dedica a la prostitución. Y ahí está la idea de la preocupación moral, porque uno dice, bueno, en la época sobre todo era muy, y hasta ahora, ¿no?, era muy juzgado y muy ridiculizada en la profesión, el oficio del trabajo sexual, mucho más pues porque es una chica muy joven, ¿no? Era muy mal visto, eran hechas a un lado. De hecho, ella no puede vivir con su familia porque es la deshonra, ¿no?, de la casa, tiene que vivir aparte. Pero, nuevamente, ¿qué está bien o está mal? Estaría mejor si ella simplemente deja en el abandono a sus hermanos, deja que ellos mueran de hambre o que se encarguen sus papás, ¿no?, que los papás no se encargan, por cierto. Entonces, Sonia se nos describe como una mujer que es muy buena y muy sacrificada, tanto así que está dispuesta a hacer este trabajo que no quiere hacerlo para el bien del resto. Entonces hay esta noción nuevamente de los territorios grises, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto? Se nos va a ver cuestionados en la novela una y otra vez. Y por último, esta mirada religiosa que habíamos mencionado, aquí se vincula con una religiosidad cristiana. Los rusos tienen un cristianismo muy particular, que es el cristianismo ortodoxo. Y que, como también el cristianismo aquí occidental, está muy vinculado a la idea de la culpa, a la idea del tormento, sobre todo si cometes una falta, que todo el mundo los comete. Entonces la idea de que el pecado solo se paga con
tormento, con penitencia, con castigo. De ahí el título también, crimen y castigo, ¿no? No puede quedar impune. Esas nociones vienen de la religiosidad del mismo Dostoyevsky, que se vuelve un hombre muy religioso en sus últimas décadas. Entonces, veamos un poco más sobre esta gran novela, gran y extensa novela que es Crimen y Castigo. Como verás, está dividida en diversas partes, ¿ya? Es una novela bastante larga. Y bueno, en la primera parte se nos cuenta un poco del contexto. El contexto en el que vive Raskolnikov es un contexto de pobreza. Bueno, el contexto en el que viven la mayoría de los personajes de esta obra. Es un contexto de pobreza. Se nos dice pues que eh, lleva días sin comer, su abrigo es tan viejo que da pena y, eh, y básicamente pues anda sin rumbo, sin saber muy bien cómo va a conseguir dinero para su renta, que ya debe 5 meses, ni para seguir sus estudios. Él ha tenido que abandonar la universidad porque no tiene pues dinero para subsistir. Era un estudiante de derecho, ¿no? Eh, Va a una muy vieja y estas tabernas de mala muerte que les llamaríamos, ¿no? Y allí conoce a un hombre alcohólico llamado Marmeladov. Este hombre le cuenta su tormento sobre su familia y en particular sobre su hija, que es la linda Sonia, ¿no? Le cuenta con gran tristeza, ¿no?, la historia de su familia y cómo él los ha abandonado y se ha entregado al vicio del alcohol. Y cómo su hija, perdón, se está sacrificando para sacar adelante la familia. Entonces, ahí conoce a Marmela. Luego se entera que su madre y su hermana van a volver o van a regresar a la ciudad. Su madre es Pulqueria, ¿no? La madre y la hermana estaban viviendo en provincias, pero la hermana se ha quedado sin trabajo y van a ir a la ciudad a buscar, pues, a ver si hay un mejor porvenir allí. Raskolnikov, en medio de estas, digamos, vicisitudes personales, ¿no?, se entera que hay una vieja usurera en el barrio que está aprovechándose de este contexto en que la gente está muy pobre, la gente se está quedando sin trabajo, la gente está pues sumamente sumida en la pobreza, ¿no? Y la vieja se está aprovechando de esa situación para apropiarse de objetos muy valiosos, lo que se denomina pues una usurera, ¿no? Tiene de repente pues tiene este negocio en el que recibe cosas de valor, sean joyas, ceniceros de plata o alguna reliquia familiar. En el caso de Raskolnikov, él la conoce a Leona porque le va a dejar su reloj. Lo único valioso que tenía era un reloj que le había dejado su padre. Su padre ya ha muerto. Y la vieja le ofrece un quinto del precio que él le proponía. Entonces, se da cuenta que es una mujer bastante usurera, bastante, pues, avara, que quiere sacar la mayor ganancia aprovechándose de la necesidad de la gente. Y eso es terrible aún porque se entera que lo ha hecho con varios vecinos, incluyendo vecinos que tienen hijos, que no saben cómo, de dónde sacar para alimentar a sus hijos. Entonces, está pues haciéndose rica a costa de esa desesperación. Por eso es que comienza a rondarle la cabeza desde el inicio de la novela de que esta vieja no merece la pena y que deberían matarla. Y finalmente, al final de esta primera parte, él mismo va a ver la oportunidad, va a coger un hacha y va a terminar asesinando a Aliona Ivanovna, que así se llama, la usurera. Cuando ha matado a la vieja, al rato aparece la hermana menor, que se llama Elizabeth. Y Raskolnikov, para no tener un testigo, ¿no?, del crimen, va a tener que también matarla. Entonces mata a alguien también inocente y eso le va a pesar aún más. En la segunda parte, Raskolnikov encuentra a Marmeladov agonizando, ¿no?, en medio de la pista porque lo han atropellado. Y Marmeladov pide ser llevado a su casa, así que el joven lo carga y lo lleva, están muy cerca. Allí va a conocer a Sonia.
que ya pues Marmeladov, mi papá le había hablado un poco de quién era Sonia, ¿no? Además llegan su hermana y su mamá desde provincia a la ciudad en donde vive Raskolnikov. La ciudad es la ciudad de San Petersburgo, una gran ciudad con mucho movimiento comercial en ese entonces y hasta ahora. Y bueno, eh, se nos dice también que va a haber un juez que está investigando el caso de la usurera, de la vieja usurera. Este juez, una especie de detective, ¿no? Es Porfirio Petro. Porfirio Petrovich y Raskolnikov van a tener varios encuentros, podríamos decir casi desencuentros, porque el juez va a sospechar del joven. Va a sospechar básicamente porque Raskolnikov tiene todas estas ideas fuera de lo común, estas ideas muy particulares sobre quién merece vivir y quién no, ¿no? Y que incluso hay personas que pueden cometer asesinatos y que no deben ser sometidos a juicios o no deben pagar ninguna pena. Esa es una idea que él había propuesto en sus trabajos universitarios cuando estudiaba en la universidad. Te decía que no había podido terminarla, había abandonado los estudios, pero había estado estudiando y había escrito ensayos y trabajos en la universidad que Porfirio Petrovich llega a leer y le sorprende y luego asusta un poco que alguien piense así, que un joven piense así. Ahora, Raskolnikov tiene esta idea porque obviamente pues él propone que hay hombres que son superiores y hombres que son inferiores, o seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Y los superiores no tendrían por qué someterse a las leyes comunes. Si tú haces algo grandioso, cualquier acto grandioso, eso incluye matar a alguien malvado, no tendrías por qué ser castigado por eso, dice Raskolnikov, o piensa, ¿no? O eso pensaba hasta después de matar a la vieja, porque es diferente teorizar sobre algo. Podríamos pensar así muchas veces de que hay personas que no valen la pena, cuántos políticos que han hecho daño, ¿no? Y que uno diría, pues estos no valen la pena. Pero es diferente de ahí a plantearlo como una acción. Raskolnikov plantea, ¿no? Deberían matarlos. ¿Quién lo va a hacer? Además lo hace él mismo, ¿no? Y pasar del dicho al acto ya es otra cosa. Raskolnikov, después de que ha matado a la vieja, sus convicciones las tiene temblando, las tiene dudando. Ya no es tan firme, se siente culpable, se siente angustiado y básicamente toda la novela lo vamos a ver hecho un manojo de nervios. Eh, Raskolnikov va a estar en varios puntos a punto de confesar su crimen. Se siente tan atormentado que incluso con el mismo Porfirio Petrovich una vez lo arrincona y está a punto de confesar. Y resulta que confiesa un falso asesino, confiesa a otra persona a quien habían torturado los policías para que confieses el crimen que no cometió. Y Raskolnikov se salva entonces en varias. Hasta que finalmente le va a confesar el crimen, pero antes de confesarle a la policía, él decide confesárselo a Sonia. Sonia es su luz moral, su guía moral, ¿no? Entonces se ha enamorado perdidamente de ella, la considera la mujer, la persona más buena que ha conocido jamás, dice él, ¿no? Y eso es algo que a él también le rompe la cabeza, lo conflictúa muchísimo, porque dice, ¿cómo es posible que esta chica, que a mí me parece tan inocente, tan linda, tan buena, la mejor persona que ha conocido, que mira los ojos de ella y ve, dice pureza, se dedique a este oficio, ¿no? A la prostitución y todos la vean con menosprecio y la hagan a un lado y la consideren menos? Entonces, Raskolnikov al final está muy enamorado de ella y le va a confesar a ella primero. Sonia le dice que debe ir a la policía, pero Raskolnikov no se anima al principio. Incluso el mismo detective, ya sabiendo que él es el asesino, pero no tiene pruebas, solamente lo sospecha. Muchísimo lo va a sospechar Porfirio Petrovich. Le dice, ¿no? Vas a estar más tranquilo en tu conciencia si confiesas. Y Raskolnikov no está seguro. Casi le da muchas vueltas. Casi pareciera que no lo va a hacer. Hasta que finalmente ya visita a Sonia por última vez y va a entregarse a la justicia.
En la última parte, que es el epílogo, vemos que Raskolnikov está en Siberia. Siberia es una zona muy alejada de Rusia, muy gélida, muy fría, en donde se castigaba a los prisioneros a hacer trabajos forzados. Allí va a ir durante 8 años. También por una suerte del destino, Sonia recibe una pequeña herencia, lo que permite que sus hermanos vayan a tener un buen cuidado económico. Sonia lo va a dejar al cuidado de la hermana de Raskolnikov, y la misma Sonia va a ir a acompañar a Raskolnikov. Y se dice pues que los 8 años van a pasar rápidamente porque están acompañados del amor que se tienen, ¿no? Entonces se van a ir juntos a Siberia, y por ella es que Raskolnikov reconoce su error. Por eso es que se da cuenta que él no es este hombre superior, ni de que es capaz pues de cometer asesinatos impunemente, ¿no? Entonces, de esa manera termina Crimen y Castigo. Es un largo proceso. Raskolnikov es un joven muy altivo. La gran mayoría del relato, casi hasta el final, ¿no? Hasta las últimas recién decenas de páginas, es que vemos este cambio ya más marcado. Raskolnikov esto es bastante altivo y bastante orgulloso, pero al mismo tiempo, a lo largo de la novela, como te decía, lo vemos desmoronándose moralmente, culpándose, sintiéndose angustiado. Entonces no es el superhombre fuerte que creía ser. El tema central de la novela es un tema complejo que tiene que ver con un conflicto ético, un enfrentamiento entre dos tipos de moral. Primero, la moral cristiana, que es una moral mucho más bondadosa, vinculada a una mirada humanitaria del resto. Por ejemplo, la idea de que todos merecemos una segunda oportunidad. Esa es una idea que tiene Sonia, por ejemplo. Sonia, cuando Raskolnikov le confiesa que es el asesino, no se asusta, no lo desprecia, solamente se siente muy triste porque sabe pues que obviamente tiene que pagar por esa falta, que es una falta muy grave, ¿no? Pero hay una compasión de parte de ella que Raskolnikov no conocía, y Raskolnikov no lo tenía, ¿no? Cuando se entera que la vieja está haciendo sus maldades, Raskolnikov no tiene nada de compasión, simplemente dice, "Ah, no merece la pena, hay que matarla", ¿no? Entonces, esa mirada del inicio de Raskolnikov es mucho más antihumanitaria, más fría, más intelectual. Justifica la muerte, ¿no? Ya sea que estemos o no de acuerdo, pero le busca una justificación. En cambio, eh, luego hay otra mirada, ¿no? Luego cambia esa idea que todos merecemos compasión, todos merecemos una segunda oportunidad. Entonces, hay este conflicto o esta dualidad. Otros temas importantes, el amor. El amor de Sonia es visto como la regeneración moral del personaje. Es gracias a ella, que simboliza ese amor, que Raskolnikov puede cambiar realmente, puede reconocer su horror realmente, ¿no? Y cambiar su modo de entender qué está bien y qué está mal. Por eso hablamos de la moral. Otro tema es la culpa, que es una constante desde que comete los asesinatos, por más que él había propuesto que los superhombres o los hombres superiores y mejores podían cometer crímenes y no había ningún problema. Llegado el momento, eso no es cierto, ¿no? Llegado el momento, él se siente muy angustiado. Y por último, la pobreza. La pobreza está vinculada a todos los problemas sociales de la obra. Por ejemplo, porque los personajes son pobres, es que recurren a ciertos comportamientos. En el caso de Sonia, porque es pobre, es que recurre a la prostitución. En el caso del papá de Sonia, Marmeladov, la angustia por el dinero es lo que lo ha hecho recurrir al alcohol. En el caso de Raskolnikov incluso, ¿no? O sea, su pobreza, la de su familia, su hermana, del mismo que no tiene para estudiar, que lo hace sentir tanta cólera por esta vieja, pues, avara, esta vieja usurera que se quiere enriquecer de esta manera tan cruel. Entonces, la pobreza se vincula a varios de los problemas de la obra. Otro elemento importante es que, como es una novela compleja, se puede leer de diferentes maneras. Se habla de un nivel de lectura más superficial o más, digamos, evidente en torno a la trama policial. La novela en gran medida podría ser como un juego del gato y el ratón. Es
que tenemos un asesino y tenemos que ver si es que lo van a descubrir o se va a entregar. ¿Cómo lo van a descubrir? ¿Cuándo? ¿Se va a entregar o no? ¿Lo van a encarcelar o qué castigo le van a dar? ¿Va a sobrevivir a todo esto? Eso es típico de una trama policial. Tenemos una falta o en este caso, un delito que se está buscando descubrir y castigar, ¿no? Entonces, todo ello sería una trama más detectivesca, pero a un nivel más profundo que tiene que ver justamente con que Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica, recordemos. El nivel profundo está vinculado a este conflicto psicológico, a este conflicto al interior de la mente del personaje, ¿no? ¿Hice bien o no hice bien? Eh, ¿Está bien el comportamiento de Sonia o no? ¿Por qué me siento tan culpable si supuestamente estaba bien matar a la vieja, ¿no? Entonces, este conflicto que se ve a lo largo de la obra, ¿me entrego o no me entrego? Mejor no, mejor sí, mejor me confieso, pero con Sonia, no con la policía. Todo este tipo de tires y aflojes, todos estos conflictos son parte de la mente del personaje, parte de la psicología y de la evolución de la psicología. Algo importante que nos muestra una novela como Crimen y Castigo es que la psicología humana no está fijada en piedra, uno cambia, evoluciona, es dinámico, puede cambiar sus formas de pensar, a veces de manera muy radical, ¿no? Uno comienza pensando una cosa y termina tal vez pensando otra. Las experiencias nos hacen a veces cambiar nuestra posición, que es el caso de Raskolnikov, una experiencia muy extrema como ser asesino, cometer un asesinato, pero en general las experiencias nos hacen evolucionar, cambiar y muchas veces esperemos mejorar en nuestra psicología. Entonces, muy interesante, una novela del realismo siglo XIX, no sé si ahí hay alguna consulta, porque si no hubiera ninguna duda, pregunta o comentario, ya pasaríamos al siglo XX. Como ves, de manera veloz, hemos atravesado desde los griegos, que es la antigüedad clásica, hasta la edad moderna y ahora la edad contemporánea, que es el siglo XX. Muy bien. Entonces, pasemos a la narrativa del siglo XX, que se denomina también narrativa contemporánea. Hay una serie de escritores importantes que destacan mucho porque tocan temas centrales ya a la vida justamente más contemporáneo, más actual, más cercana también a nosotros. Temas como el trabajo, la deshumanización, la idea de cuál, o preguntas existencialistas, ¿no? En torno a cuál es el sentido de nuestra existencia, cuál es la razón por la que estamos aquí, cuál es nuestro objetivo en nuestras vidas, en nuestros comportamientos. Son temas que se van a tratar mucho más entonces en esta narrativa. A nosotros nos toca hablar del gran Kafka, que es uno de los pilares de la literatura moderna y que es uno de los pilares porque justamente trata sobre este cuestionamiento en torno a lo humano y en torno al trabajo. Pero hay varios escritores y todos son muy diversos. Algo interesante del siglo XX es que ya no hay una característica que los defina a todos, ¿no? Como si veíamos todavía en los movimientos anteriores, en que el romanticismo es así, el realismo es así, ¿no? El barroco es así. En el siglo XX se abren muchas más posibilidades. Hay una mirada mucho más universal del hombre. Por ejemplo, pueden haber obras que tratan sobre pueden haber obras que tratan sobre la cultura oriental, sobre el budismo, sobre el hinduismo. Pueden haber obras que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pueden haber obras, entonces, también de temática diversa, temática múltiple, ¿no? A algunos les interesan más los temas históricos, a otros más los temas de la sociedad de ese entonces, las guerras mundiales puede ser, la crisis económica puede ser otro tema, el tema psicológico. Ahora se exploran también la mirada, por ejemplo, de un psicópata o un sociópata, ¿no? Alguien que comete un crimen, un asesinato y no siente nada, no siente culpa, ni siente
dolor ni siente ningún tipo de angustia. Esa es una novela muy interesante que se llama El extranjero. Es otra mirada de lo psicológico, ¿no? De lo sociopático, casi. Temas también muy políticos, ya vinculados, por ejemplo, al nazismo, ¿no? Temas vinculados a la discriminación racial que se daba fuerte en Europa, etcétera. Entonces, temas muy abarcadores, muy diferentes, algunos más vinculados a la psicología, otros más vinculados a lo científico, algunos más fantásticos, otros más realistas, pero básicamente entonces una mirada más amplia. Y una característica que sí es bastante distintiva del siglo XX es la incorporación de las nuevas técnicas narrativas. Estas innovaciones técnicas son básicamente formas de contar historias que son formas diferentes de contar historias. Muchas de ellas basadas en técnicas, por ejemplo, del cine. Una técnica que se toma del cine es el flashback, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí aparecen como diversos planos temporales. Se le llama la ruptura cronológica, se rompe el orden lógico, el orden ordenadito que normalmente había en las novelas. Hasta el siglo XIX, una novela como Crimen y Castigo, por ejemplo, nos contaba, pasa primero, ¿no? Pasa el asesinato, ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después? Conoce a Sonia, se enamora, se siente culpable, todo es en orden. Eso era lo usual. Hasta el siglo XIX. En el siglo XX, ese orden se quiebra. Primero en el cine, en el que de pronto tienes a un personaje que tiene 40 años, haces un corte a la escena y en la siguiente escena tiene 5 años. Y en la siguiente escena tiene 15 años, ¿no? Y así, hay una serie de rupturas cronológicas. Entonces, del cine se hereda la literatura, en la que también se va a usar mucho este procedimiento, esta técnica narrativa. Otra técnica importante es que hay múltiples puntos de vista del narrador. Ya no hay solamente el llamado narrador omnisciente, que era el narrador omnisciente también era del siglo XIX. Lo usaban muchísimo los realistas. Era el narrador, como el nombre lo indica, que sabía todo. Cuando en una novela tú lees y el narrador te cuenta todo lo que el personaje hace, siente, piensa, hasta los secretos del personaje, el narrador lo sabe todo, es omnisciente. En cambio, va a haber novelas en las que tú comienzas a leer y el mismo que te cuenta la historia no sabe qué va a pasar o no sabe, por ejemplo, quién es, si te cuentan de un asesinato, no sabe quién es el asesino. Entonces es un narrador que tiene un punto de vista a veces parcial. O pueden ser narradores diversos, de repente personajes te van contando la historia. ¿No? Te cuenta una versión el papá, otra versión la mamá, otra versión el hijito, y te dan versiones sobre quién cometió el asesinato, por ejemplo. Entonces, ya no hay solamente un narrador que todo lo sabe. Y otro procedimiento nuevo es el monólogo interior, que tiene que ver con la conciencia o el flujo de la conciencia del personaje. Entonces, con todo ello, vamos a ver a Kafka, que curiosamente no usa tanto estas técnicas, pero es un gran innovador en la temática de lo que sería la novela moderna, la novela contemporánea. Entonces, bueno, Kafka es el exponente de la angustia y del absurdo. En varias de sus obras los personajes son perseguidos o juzgados o maltratados o hechos a un lado, muchas veces incluso sin explicación aparente o con una explicación que es absurda, por ejemplo en Metamorfosis, ¿no? Que se convierte en un insecto gigantesco, sin explicación real, porque ¿cómo puede pasar eso, no? De la noche a la mañana, así se convierte en un insecto gigantesco y asqueroso. En otras novelas es acusado de algún crimen que no entiende por qué, no lo cometió, pero todos creen que es culpable, o es perseguido por la policía, o eh, sufre una especie de persecución o de una atmósfera que está en su contra, el personaje, sin que hayan reales motivos, ¿no? Entonces, eso genera una atmósfera de angustia, de desesperanza en las obras de Kafka.
El elemento del absurdo tiene que ver con lo que te decía de que no es lógico, no es racional esas situaciones a las que se ven confrontados los personajes kafkianos. No tienen una explicación racional. Por ejemplo, el caso de la metamorfosis es un ejemplo de absurdo. El personaje se transforma en un insecto y no sabemos por qué. No hay una explicación ni justificación. Porque podrían intentar explicarnos de repente, pues qué sé yo, un experimento científico, ¿no? Una radiación extraña, así como Spider-Man. Pero no hay nada de eso en este caso. Es un personaje que simplemente ha amanecido y se ha visto en esta forma. Y nunca nadie se va a tomar el trabajo tampoco de explicárselo ni de tratar de entenderlo. La Metamorfosis entonces es una novela de comienzos del siglo XX. Como ya les mencionaba, inicia con esta transformación, ¿no?, del título. Es un insecto, además gigante, Gregorio Samsa, porque a duras penas puede mover su cuerpo. Le va a ser muy difícil bajarse de la cama porque pesa mucho. Cuando se para llega a la altura de la manija de la puerta. Eso significa que es un insecto gigantesco, ni siquiera es un insecto normal, promedio, ¿no? La única que va a cuidar de él al principio va a ser su hermana. Su hermana se llama Grete, tiene 16 años. Y Grete es una chica muy bondadosa con su hermano porque su hermano siempre la ha tratado muy bien. De hecho, Gregorio quería mandarla a que estudie música porque Grete se fascina, no le fascina tocar violín. Entonces, Gregorio sabe eso y la iba a apoyar. Pero ahora que Gregorio pues está vuelto un insecto, va a tener que dejar de trabajar y todas estas esperanzas, expectativas se vienen abajo. Además, el papá, que ya estaba retirado, jubilado, va a tener que volver a trabajar, ¿no? Y eso genera mucha tensión en la economía de la familia. Además, el papá es una figura que ejemplifica la violencia. En realidad, los dos padres simbolizan muy bien este abandono del personaje, porque la mamá no soporta verlo. Cada vez que lo ve a Gregorio, se desmaya, le da su ataque de asma. Y el papá, cada vez que lo ve desde la primera vez, lo amenaza. Lo amenaza con el puño, lo amenaza con un bastón, le arroja cosas, entre ellas le arroja manzanas en una de las escapadas que hace Gregorio. Y por ello, pues, el personaje queda muy herido. A Gregorio una de las manzanas se le incrusta en el caparazón, en la espalda, y va a quedar muy mal, ¿no? Pero lo peor de todo esto va a ser una noche en que Gregorio escucha que su hermana llora y se queja muy amargamente. Entonces decide salir de su cuarto, pese a que eso ya le ha llevado varios castigos antes. Gregorio decide escaparse, salir del cuarto a escondidas y escucha un poco mejor qué es lo que dice Grete. Y Grete está llorando y está muy molesta, muy frustrada, porque siente que Gregorio es un estorbo para la familia, que no los deja progresar. Es más, dice, ni siquiera cree que sea Gregorio, no crea que sea su hermano. Sé que si fuera su hermano ya se hubiera dado cuenta que nos estorba y que nos hace daño y que no hay nada bueno que venga de su presencia. Ya se hubiera ido él solo si fuera de verdad mi hermano. Y Grete lo dice llorando y quejándose amargamente con los padres, ¿no? Gregorio a la mañana siguiente amanece muerto. Entonces, con el dolor de la manzana en el caparazón y el dolor, pues probablemente de escuchar a su hermana, ¿no?, quejarse de él mismo, amanece muerto. Lo que se nos cuenta es que el cadáver es recogido, es barrido por la empleada de la casa que lo va a arrojar a la basura. La familia no hace ningún tipo de ceremonia ni despedida del antes, el hermano y el sostén del acalijo, ¿no?, el que sostenía la casa. Simplemente no le toman importancia y hay esta especie de alivio que es lo que desconcierta al final. La familia decide irse a pasear en tren
a darse un pequeño paseo, una especie de liberación, ¿no? Se han liberado del monstruo, por fin están tranquilos, ya no hay nadie que les estorbe. Entonces, con esa final que es bastante duro y desesperanzador, ¿no? La muerte de Gregorio y el abandono de la familia. Así termina. La novela es una novela cortita, ¿no? De algunas pocas decenas de páginas. La metamorfosis tiene un montón de temas diversos. Una central tiene que ver con la alienación. Se dice pues que en realidad es una especie de símbolo, esta transformación en insecto, la transformación que llevamos a cabo las personas cuando comenzamos a vivir solamente para la rutina y para el trabajo. Eso se puede ver en las primeras escenas de la novela, porque Gregorio se levanta y ve que ve que su cuerpo es el de un insecto, ve que su abdomen es el de un insecto, que tiene unas patitas chiquitas y pegajosas de insecto, que no se puede parar porque le pesa mucho su cuerpito grande y pesado de insecto gigantesco. Y Gregorio ve todo esto y lo primero que piensa es, ¿y ahora cómo voy a ir a trabajar? Y ahora ya se me va a hacer tarde para tomar el tren, ¿no? No puede bajar de la cama, ve cómo pasan los minutos, ve la hora. Él se levanta muy temprano, se nos dice, se levanta a las 5, antes de las 5, para tomar un tren, porque viaja y trabaja vendiendo productos, y viaja de un pueblo a otro. Y lo primero que piensa es en eso, ¿no? Ahora cómo voy a ir, ahora voy a llegar tarde, y está fastidiado porque no puede cumplir con su rutina, con su trabajo. Hay esta idea de que incluso si te pasa algo tan extraordinario, tan fuera de lo común, tan, ¿no? Tan alucinante, tú estás más preocupado en tu rutina, en hacer dinero, en este caso, pues en trabajar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le llamamos esta automatización. La automatización es hacer cosas sin pensarlo y eso nos aliena porque nos enajena de lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es que tenemos conciencia y emoción y pasión e intereses por las cosas. Y si no hacemos las cosas de esa manera, nos estamos alienando de nuestro lado humano, nos estamos volviendo como máquinas o como insectos, ¿no? Que hacen las cosas sin cuestionamientos, sin pensárselo, sin dudárselo. Eso es algo muy típico, es una temática muy importante del siglo XX, ¿no? Que se considera que el ser humano se está volviendo más como la máquina, porque hasta cierto punto, pues, aparecen todas estas grandes industrias, esos trabajos automatizados en los que tienes que competir con las máquinas y no te quieres quedar sin trabajo, en muchos casos, ¿no? Entonces había este temor por la deshumanización. Otro tema es el autoritarismo y la violencia del padre, ¿no? Muchos han leído en ello la figura del mismo padre de Kafka, que al parecer era un hombre muy violento. Otros han leído esto como la idea de los autoritarismos que se imponen en Europa. Estos son años justo previos a la Guerra Mundial, y décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya había una atmósfera, se dice, de querer imponer la voluntad de unos sobre otros, de creerse superiores unos sobre otros, ¿no? Entonces este tono autoritarista, violento, que luego se impone décadas después con el nazismo. Luego está la idea de la rutina de una vida burocrática, la rutina de un trabajo de escritorio, eso es a lo que nos referimos con lo burocrático, ¿no? Un trabajo en el que todos los días tienes que cumplir un horario o todos los días tienes que levantarte temprano para entrar, ¿no? A la hora y salir a la misma hora. Entonces, esta idea de la rutina. Otra temática es la explotación. En la novela aparece el jefe de Gregorio al inicio y lo trata muy mal, le grita a través de la puerta, le dice, ¿cómo es posible? Eres muy responsable, te voy a hacer que te descuenten todo. Pero una vez que lo ve convertido en insecto, el jefe sale corriendo porque se muere de miedo y se va corriendo y ya no dice nada más.
pero digamos que lo trata muy mal, ¿no? Y esta idea también de la humillación, de la explotación del trabajador. A Gregorio y su familia lo hace a un lado. Eso significa que lo margina. Marginar es hacer a un lado, arrinconar. Gregorio no puede salir de su cuarto. Cuando su papá le grita, le golpea, va a ser porque Gregorio intenta salir. A veces por motivos muy buenos, como querer, pues, tranquilizar o consolar a su mamá o a su hermana que les ve mal. Pero Gregorio no sabe, no puede hablar, entonces no hay forma de comunicarse con él. Siempre lo van a querer metido y escondido. Dentro del cuarto tiene un mueble y tiene que estar allí porque les da entre asco y recelo verlo, ¿no? Y obviamente el tema más evidente que es esta transformación o metamorfosis en insecto. La novela tiene toda una lectura y hemos estado hablando un poco sobre esto de la deshumanización, que además está vinculada al absurdo, a cosas que no tienen sentido o explicación. Gregorio es considerado como un trabajador útil mientras es humano. Cuando es un insecto, ya no es útil para la sociedad. Y cuando ya no eres útil para el sistema, cuando ya no eres funcional a, al trabajo que se espera de ti, cuando ya no cumples, eres visto muchas veces como un estorbo, como un ser marginal, justamente, ¿no? Estás al margen del bienestar. Y por lo tanto, en la novela eso se ve representado porque lo liquida la sociedad oficial. Si ya no sirves, si ya no produces, si ya no trabajas, no vales. No es lo mismo que si estuvieras muerto, ¿no? Es lo equivalente. Gregorio literalmente sí muere. Es un mensaje bastante duro, bastante fuerte. Por eso es que Kafka se vuelve el pilar muy admirado por los que vienen después, porque está dando un mensaje muy duro, pero muy concomitante con la realidad del siglo XX, la realidad contemporánea. Listo, chicos. En pantalla tenemos las claves de esta semana. Les pediría por favor que tomen una captura o que las copien muy velozmente. 1 es enano, 2 casa, 3 barco, 4 dado, 5 casa, 6 avión, 7 barco, 8 enano, 9 casa y 10 dado. Con ello tendríamos cubierta la semana 2. Ya hemos terminado siglo XX y la próxima semana pasaríamos a literatura española. Les recuerdo que siempre pueden comentar o preguntar por el chat, de preferencia durante la clase, porque al final, como ven, siempre vamos a terminar un poco ajustados. Entonces ya, si es durante la clase, yo voy calculando el tiempo para que podamos terminar satisfactoriamente. Les agradezco entonces su atención, su tiempo y nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por los corazones y nos encontramos. Hasta pronto. Adiós, Miss.